Las matemáticas no son solo algo que imponemos al mundo. En realidad, describen la estructura fundamental del universo. ¿Hace predicciones que luego confirmamos con evidencia clara? Lo que me estás diciendo, tanto a mí como a nuestra audiencia, es mira, no es algo que estamos inventando. Estamos observando las matemáticas en el propio tejido, en la esencia del universo. Entonces, pues, ¿significa eso que las matemáticas son el lenguaje de Dios? El ateísmo sostiene que todo surgió del azar sin diseño ni propósito. El Dr. Anthony Boswell, matemático, resalta un aspecto que la mayoría de las personas no ha notado. El mismo patrón matemático aparece en conchas marinas, flores, piñas de pino, huracanes e incluso galaxias enteras. Eso no debería suceder en un universo aleatorio, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El orden en la naturaleza evidencia la existencia de un creador en quien puedes confiar. Hablemos de matemáticas ahora. ¿Por qué razón las matemáticas y sus fascinantes patrones aparecen con frecuencia en la naturaleza? Ejemplo para comenzar. Si tienes esa piña ahí, ¿no? Ajá. Así que si agarras esa piña, agarrar la piña se siente rápido y visible, puedes ver espirales de dos tipos diferentes. Las espirales que van en esta dirección y las espirales que van en esta otra dirección. Contemos las espirales en esta dirección. Vamos a fijarlo bien con mi pulgar. ¿Te parece? Tenemos uno. Contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego regreso a mis dedos pulgares para continuar 8 espirales que avanzan. Muy bien, contemos las espirales que se dirigen hacia el otro lado. Así que lo bloqueamos con mi pulgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos están aquí presentes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, justo en el mismo lugar donde comencé mi viaje. Muy bien, 8 en una dirección y 3 en otra. Ok, increíble, ¿verdad? Increíble, ¿por qué es así? Estoy esperando respuesta aún. Jaja, ya. 8 y 13 son números especiales en matemática. ¿De acuerdo? Relación con la secuencia de Fibonacci. ¿Lo habías oído antes? Sí. Así que Fibonacci es donde empiezas con 1 y 1. Cada número siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces, 1 y 1 son 2, 1 y 2 son 3, 2 y 3 son 5, 3 y 5 son 8. Y 5 más 8 son 13. Los números de Fibonacci aparecen en la piña, y no solo en la piña, también fíjate en ese hermoso girasol. Si observas detenidamente las espirales del interior de un hermoso girasol y las cuentas que las conforman, obtienes números de Fibonacci. Tienes 34 en una dirección y 55 en la otra, que son los siguientes dos números en la secuencia de Fibonacci. No se limitan a piñas y girasoles. ¿Puedes fijarte en las piñas de pino? Ahí aparecen. Puedes observar galaxias, puedes fijarte en conchas marinas. La secuencia de Fibonacci se encuentra en el universo. Entonces, estás viendo patrones matemáticos y especialmente como profesor de matemáticas, qué bueno que puedas verlo. Realmente estás viendo patrones matemáticos por todo nuestro mundo, por todo el universo. ¿Cuál es el mensaje? Cuando los matemáticos y físicos discuten sobre la relación entre ambas disciplinas, se menciona a Eugene Wigner, un físico Nobel que escribió sobre la efectividad insólita de las matemáticas. Y a lo largo de este artículo, cuando se fija en que las matemáticas se manifiestan en todo el mundo, las llama milagrosas. En este artículo, él usa la palabra milagroso para describirlo una docena de veces. Y así, él era un científico que luchaba con el hecho de que, de alguna manera, las matemáticas describen el universo. Él deja de lado todo el vocabulario científico y usa la palabra teológica milagrosa para describirlo. Así que para mí, cuando escucho a los matemáticos y físicos debatir sobre esto, es una señal inequívoca de que hay un creador. El Dr. Anthony Bosom explica el patrón de Fibonacci, y ahí es donde comienza lo interesante. A medida que los números crecen, se acercan a lo que se llama la proporción áurea, una proporción que genera una armonía notable. Los seres vivos más pequeños, como las plantas, lo demuestran. Las hojas ayudan a captar luz solar, y este fenómeno se observa también en galaxias espirales. La belleza, la armonía y las matemáticas se encuentran juntas en lugares sin conexión. Eso no parece aleatorio. El ateísmo sugiere que el universo surgió por casualidad, pero eso es comparable a tirar piezas de Lego y creer que formaron una ciudad por sí solas. Las piezas requieren un constructor para su diseño, propósito y orden. Para los cristianos, esto revela la mente de un creador sabio que creó el mundo con intención. El Dr. Anthony Boseman hace una declaración sorprendente. Las matemáticas no se inventan, sino que se descubren. Lo que va a compartir a continuación es una historia sobre Galileo. Muestra cómo las matemáticas señalaban algo en el universo mucho antes de que nadie pudiera verlo. Ahora, algunas personas podrían decir, espera un momento, tú dices que las matemáticas se descubren, pero yo creo que se crean o se inventan.
diría algo a esas personas. Sí, esa es una gran pregunta. Creo que es un poco de ambos, ¿verdad? Cuando Isaac Newton observó detenidamente los datos sobre cómo orbitan los planetas, formuló su famosa ley universal de la gravitación. Sí, jaja, él usó una notación que había inventado para describir la órbita del planeta. Él plantea su famosa ley de la gravitación universal, pero no está imponiendo nada sobre el mundo físico en sí. Él de hecho está descubriendo algo sobre el mundo. Él lo descubrió por primera vez en el siglo XVII. En el siglo XVIII encontramos un nuevo planeta, Urano. Y cuando se descubrió Urano, no encajaba exactamente en la ecuación de Isaac Newton. Ecuación supuesta incorrecta. Sin embargo, posteriormente, la gente se percató de que, en efecto, la ecuación podría funcionar si hubiese algún otro factor tirando de Urano. La gente entendió que Urano podría ajustarse a la ecuación si otro planeta lo empujara un poco más lejos, lo que sí encajaría. Si agregas ese planeta extra, la ecuación encaja. Entonces, las personas hipotetizaron que había un planeta adicional más allá de Urano. No había evidencia de esto aún. El telescopio no tenía la potencia necesaria para detectarlo. Pero 100 años después, descubrimos el planeta predicho por la ecuación, Neptuno. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que las matemáticas no son simplemente algo que imponemos al mundo, sino que en realidad describen la estructura fundamental del mundo. Realiza predicciones que después confirmamos. Lo que me estás diciendo a mí y a nuestra audiencia es esto. Esto es una realidad, no una invención. Estamos viendo las fascinantes matemáticas en el propio tejido del vasto universo, sí. Entonces, ¿significa eso que las matemáticas son el idioma de Dios? Sí. Galileo dijo que Dios usó el lenguaje de las matemáticas al crear el universo. La gente se pregunta por qué el universo es tan matemático, y algunos resisten aceptar que Dios es la respuesta. Había un profesor en el MIT. El autor sostiene que el universo es matemático porque, en esencia, es un objeto matemático. Tú y yo somos seres matemáticos autoconscientes y vivos. Aunque es una teoría absurda, evidencia cómo las personas enfrentan la realidad de una estructura profunda en el mundo. Cuando hablo de esto con mis amigos físicos, tengo un amigo que es físico. Él proviene de un entorno secular, sin compromiso cristiano, pero admitió que esto lo mantiene despierto por la noche. Me intriga la existencia de estas estructuras matemáticas. Él menciona que entiende cómo un cristiano da sentido. Él, como físico secular, puede decirme cómo entiendo esto como cristiano. Él ve cómo eso señala a Dios, ¿verdad? Entonces, no es solo algo que uno se inventa, sino que en realidad la estructura del mundo es una prueba sólida de que hay un creador. Eso es realmente increíble. Esta es la primera vez que me emociono con las matemáticas. El doctor Anthony Boseman sostiene que las matemáticas se descubren, sugiriendo una conexión más profunda con la naturaleza. El universo se basa en una estructura matemática que existía antes de que los humanos la conceptualizaran. Isaac Newton no inventó la gravedad, sino que descubrió lo que ya era cierto. Las cosas se vuelven interesantes aquí. Piensa en la asombrosa expansión del universo. Si fuera siquiera un poco más rápido, las galaxias nunca se formarían. Si fuera un poco más lento, todo colapsaría sobre sí mismo. La vida solo es posible si se ajusta en un único punto exacto, como un dial con trillones de marcadores. Si se mueve ni siquiera un ápice, nada tal como lo conocemos podría existir. Ese tipo de precisión no parece fruto del azar. Parece un diseño meticuloso entretejido en la realidad. Para los cristianos, la realidad refleja un orden impuesto por una mente superior y no es fruto del desorden. El Dr. Anthony Boswell va aún más allá de lo que ya parecía convincente. Se centra en el Big Bang, y lo que muestra aquí es algo difícil de ignorar. Sabes, cuando piensas en las teorías sobre cómo se originó este universo, la mayoría de los científicos dicen, bueno, hubo un Big Bang. Antes de eso, las leyes de la física dejaron de funcionar, hubo una singularidad y una fluctuación cuántica y ¡boom! El universo comenzó. Stephen Hawking mencionó que no es necesario postular ningún tipo de creación u origen en el universo. La gravedad siempre ha estado presente. Y luego tienes la fascinante teoría del multiverso en la que las películas de superhéroes están realmente muy interesadas, ¿verdad? Y luego está el teísmo. Según tu estudio de MathMax, dejemos a un lado temporalmente la Iglesia y la Biblia. ¿Cuál de esas opciones tiene mucho más sentido en el contexto actual y cuál resulta inconsistente con los datos proporcionados por las matemáticas? Sí. Así que, a lo largo de gran parte de la historia humana, se asumía que el universo siempre existió. Claro, los antiguos griegos pensaban que el vasto universo siempre había estado aquí, ¿verdad?
El descubrimiento en cosmología reveló que el universo tuvo un origen, lo que nos lleva a preguntarnos cómo entender este comienzo. La teoría del Big Bang establece que hubo un punto de inicio en el tiempo. Ahora, una manera de intentar explicar cómo el universo tuvo un comienzo es tratar de apelar de alguna forma a las leyes de la física. Stephen Hawking afirmó que gracias a la gravedad el universo puede crearse a sí mismo de la nada. Pero cuando pienso en qué es la ley de la gravedad, es solo una descripción matemática del mundo. Vale, ¿tenías una cartera contigo? No lo tengo. Desearía tenerlo. Sí, está bien. Puedes usar las matemáticas para describir la cantidad de dinero que tienes en tu billetera. Tal vez sea un 20 y un 5, como lo dice la matemática. Pero no puedes garabatear un plow 100 y que aparezcan $100 de la nada. ¿Todo bien? Las matemáticas carecen de poder creativo, aunque sería genial que lo tuvieran. Solo posee poder descriptivo. Entonces, cuando la gente piensa que las leyes de la física pueden crear el mundo de alguna manera, es un error. Las leyes de la física explican el funcionamiento del mundo. No puede describir lo que realmente creó el universo. El comienzo del universo se alinea perfectamente con la narrativa bíblica, según mi opinión. En el principio de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? El texto bíblico afirmaba que hubo un comienzo del universo y ahora la ciencia lo confirma. Déjame hacer una objeción. Ahí estás. Dices, espera un momento. El teísmo es la respuesta más adecuada. Dios creó este universo, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos cuál es el Dios? Los hindúes tienen a Brahma como deidad principal. Para los musulmanes está Alá. Sabes, puedes acudir a los dioses nórdicos y meterte en los griegos, en los titanes, Zeus o quien sea, ¿verdad? Pero ¿por qué realmente crees en el Dios cristiano? Me parece que la fuente más razonable que hay detrás de este vasto universo. Una de las cosas únicas del texto bíblico es que no ofrece una historia sobre el origen de Dios. Al comparar la narrativa sobre el origen de los babilonios y los griegos, o los egipcios, todos tienen teogonías, que son relatos sobre el origen de los dioses, que originalmente había caos, agua, oscuridad o cualquiera que fuera el material original. Emergen los dioses a partir de relatos de origen que los propios dioses poseen. La naturaleza crea a Dios. Así es, pero lo que ves en el Génesis es justo lo contrario. Al principio, solo está Dios y luego Él crea todo, los cielos y la tierra. La naturaleza tiene un comienzo, como vemos ahora. Entonces, si la naturaleza tiene un comienzo, no puede ser que Dios salga de la naturaleza. Observo lo que ocurre en el texto bíblico. Ahora se ha confirmado de manera contundente que el universo tiene un comienzo claro. El Dr. Anthony Boseman entonces plantea la verdadera tensión en la visión atea. Nos pide que creamos que de la nada surgió todo. Ese orden surgió del desorden, ese movimiento surgió de la inmovilidad, y ese propósito emergió de alguna manera de un universo sin ningún propósito en absoluto. A medida que exploramos la estructura, la observación revela que la precisión y consistencia en la realidad se desmoronan. Las leyes de la naturaleza, el orden matemático y el afinamiento del universo. ¿No parecen un diseño producto del caos? Parecen tener intención desde el mismo principio. Para los cristianos, esto no apunta a una fuerza abstracta, sino a un creador personal. Un mundo ordenado cobra sentido si procede de un ser racional e intencional que existió desde el principio. Esta es la razón por la cual Dios es la mejor explicación posible para el universo y su diseño. El Dr. Anthony Boseman responde a la frecuente pregunta de los ateos. ¿Quién creó a Dios? Justo al concluir el argumento. Lo que dice a partir de esto cambia toda la conversación y abre una nueva perspectiva sobre la eternidad. Puede transformar tu perspectiva sobre la vida. Dr. Boseman, permítame abordarlo desde un ángulo diferente, pero ¿cómo puede saber usted que Dios no tiene un comienzo? Si decidimos aplicar la idea de que algo siempre tiene una causa y un comienzo claro, ¿por qué no aplicamos eso a Dios? ¿Por qué Dios está exento? Sí, desde este comienzo. ¿Estamos enfrentando un problema de regresión infinita? Sí. La pregunta es, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿No se preguntan esto algunas personas? La razón por la que queremos explicar cómo se creó el universo es porque el universo tuvo un principio, ¿verdad? El universo se está expandiendo como lo indica la evidencia cosmológica. Si se reproduce la historia al revés y se expande, regresas al inicio. Pero es solo porque el universo tuvo un principio que te preguntas ¿qué creó el universo? La fe en el Dios cristiano no es la fe en un Dios que tuvo un comienzo. Dios es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, Salmo 92. Dios es eterno y sin principio. Dios es necesario. No hay nada más que explique su existencia. Creer en un Dios con un comienzo no es el Dios cristiano. Eso lo llamamos un ídolo, un falso Dios, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando de Dios y de la eternidad, enfoquémonos en este concepto, ¿verdad? Sí. Sé que tenemos esta bolsa de mierda y estoy seguro de que es verdad. ¿Tienes una explicación de por qué tenemos este lío? Sí. Entonces, cuando hablamos de números realmente grandes como 1 millón, 1 billón o incluso 1 trillón, es importante comprender su magnitud.
Oh, muchas veces todos nos suenan igual, ¿verdad? ¿Qué es un millón? ¿Qué es un billón? Algunos tienen $1.000.000, pero para la mayoría son solo números grandes. Entonces quería visualizar cuáles son algunos de estos grandes números. Al abrir la bolsa de azúcar, esta mañana realicé el cálculo utilizando una bolsa de azúcar blanca. No te pido que los cuentes, llevaría mucho tiempo. Sí, pero hay como 1 millón de granos de azúcar allí. Ok, entonces, si lo viertes aquí, podemos ver cómo luce 1 millón de granos. Ahora, como señalaste, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría contarlos uno? Oh, varias vidas. Claro, sí, pues no se tarda mucho si cuentas uno por cada segundo transcurrido. Para contar hasta 1 millón, tomaría aproximadamente 11,5 días, un poco menos de 2 semanas. Si tienes 2 semanas libres, puedes contar los granos de azúcar. Puedes obtener hasta 1 millón. Esto es algo que solo los matemáticos consideran. Exacto, así es. Ahora, si en lugar de contar hasta 1 millón, quieres llegar hasta 1.000 millones. Va a ser mucho más que esto. Va a ser 1.000 de esos, ¿verdad? Tiene que ser 1.000 millones. ¿Cuánto tardarás en contar hasta 1.000 millones? No puedo procesar eso. Entonces, si cuentas un número por segundo, serían como 32 años. Celebré mi cumpleaños de 1.000 millones hace unos años. Entonces, 32 años equivalen a 1 billón de segundos. Ahora, estos son realmente números grandes y sorprendentes, ¿verdad? Pero en comparación con la eternidad, ¿verdad? Piensa en cada uno de estos como 1 segundo o 1 año. Esta es tu vida. Esos son 80 añitos, ¿no es cierto? Y eso en comparación con 1 millón, pero comparado con la eternidad, esto no es nada. Entonces, Blaise Pascal, un destacado matemático y también teólogo notable, él reflexionó sobre la eternidad y dijo que muchas veces pensamos en el presente y le damos demasiada importancia, como si fuera lo único que importara. Estamos planeando nuestras actividades para esta noche y el fin de semana. El enfoque está en el ahora, pero al mismo tiempo nunca pensamos en la eternidad. Nunca pensamos en el todo. Él dice que al hacerlo, exageramos el presente para transformarlo en lo único que importa y disminuimos la eternidad para convertirla en nada. Y lo que las matemáticas me enseñan es que siempre mantengamos las cosas en perspectiva, ¿no crees? Enfoquémonos en el presente de nuestras vidas, independientemente del resto de la inmensa eternidad. El Dr. Anthony Boswell señala que la pregunta sobre quién creó a Dios se basa en una concepción errónea de Dios. Los cristianos creen en un ser que no requiere causa para existir y que está más allá del tiempo, espacio y materia. Creemos en quien trajo al tiempo, al espacio y a la materia, a la existencia. Dios está fuera del universo. Su existencia da sentido a todo. Es autosuficiente, eterno y sin principio. Y cuando comienzas a ver a Dios de esta manera, transforma tu perspectiva de vida. Este mundo no es todo lo que hay. Los días aquí transcurren rápidamente y los placeres que buscamos nunca nos satisfacen del todo. No estamos hechos para este mundo. C.S. Lewis, filósofo cristiano, afirmó, Lewis dijo una vez, todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. Estamos destinados a algo mayor. Fuimos hechos para conocer a Dios, para amarlo y para disfrutar de Él para siempre, lo que lleva a una pregunta poderosa. ¿Qué hacía Dios antes de crear algo? ¿Y por qué nos importa eso a ti y a mí hoy? Aprecio tu ayuda para ampliar nuestra perspectiva. Es realmente increíble. Y ver el panorama general. ¿Sabes? Hablando de la eternidad y de Dios, la eternidad es una de esas cosas en las que sigues retrocediendo, incluso antes de la creación del universo, antes de la creación de los ángeles, antes de que Dios creara cualquier cosa, antes de que existiera cualquier criatura o parte del orden creado, retrocedes en tu mente. Y regresamos a cuando solo existía Dios. Sí. ¿Qué estaba haciendo Dios en la eternidad antes de crear el mundo y a nosotros? Sí, esa es una gran pregunta. Es complicado entender que al pensar en Dios, lo imaginas en el cielo. Incluso los ángeles también tuvieron que comenzar. Incluso con un majestuoso trono, ¿qué es realmente esa última realidad que nos rodea? Una frase de Jesús me ha ayudado mientras lidio con esto. Alabanza de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Al final de su vida, Jesús alabó al Padre al acercarse a la cruz. Él dice, Padre, me amaste desde mucho antes de la fundación del mundo, desde siempre. La concepción cristiana de Dios es trina, es decir, Dios existe como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, aunque a veces solo se presenta como uno. Y así, desde la eternidad, Dios existía en una relación de amor, el Padre que ama al Hijo. Cuando Jesús recordó la eternidad pasada, dijo, me amaste. Y así, lo que llena la eternidad en la visión cristiana es el amor de Dios. Y eso fue lo que llenó la eternidad pasada y es lo que llena la eternidad futura, ¿verdad? A veces me pregunto, ¿qué voy a hacer para siempre? ¿Verdad? Si tomo en serio la afirmación de que Cristo nos ofrece la vida eterna, hay algunas matemáticas geniales que podemos hacer, ¿verdad? Pero solo por un tiempo limitado. ¿Qué va a llenar esa eternidad?
Y para el cristiano es que nos dejamos llevar por el amor de Dios, ese mismo amor que llenó la eternidad pasada. El amor de Dios llenará la eternidad futura. Y lo que nos estás diciendo es que, mira, puede ser realmente difícil de comprender, pero Dios mantenía una relación íntima y cercana. Creo que es bueno que pensemos en esto porque muchas veces nos dejamos llevar pensando que esto es la realidad, ¿verdad? O sea, es como que estas cosas materiales sean la realidad. Y por eso mi vida debería ser acumular bienes materiales, ¿verdad? O lo que sea, pero es algo realmente real. Como si toda la realidad material fuera solo un dirigible en comparación con la eternidad que la precedió. Y así cuando te alejas aún más ahora, ¿verdad? Al hacer suma hacia afuera, se revela el material. Eso es apenas un pequeño y breve momento en comparación con la inmensa realidad fundamental superior del amor infinito de Dios. Las relaciones basadas en el amor de Dios y en mostrar ese amor a las personas son lo más importante. Cosas que perduran eternamente. El Dr. Anthony Bosman luego reúne todo. Antes de la creación, Dios ya existía en amor perfecto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no nos creó por estar solo ni por falta de algo. Él nos creó para traernos a ese amor. Aquí es donde todo lo que has visto en este video cobra sentido. El orden natural, la precisión matemática y el diseño del universo evidencian la existencia de Dios. Pero nuestros pecados nos separaron de Él. Por esta razón vino Jesucristo a la tierra. Siguió a Dios con toda su mente. Palabra y acción en lo que fallamos, y ese acto de obediencia se nos da como justicia. Él murió por nosotros, llevó nuestro castigo y resucitó para reconciliarnos con Dios. El Evangelio nos invita a volver a ese amor eterno. Al confiar en Cristo, adquirimos verdadera esperanza, satisfacción permanente y la certeza de que la muerte no es el final. La resurrección nos da esperanza de vida. La esperanza se encuentra en el diseño, la inteligencia y el propósito de la creación.